era necesaria. Nos trajo un daño, sí, nos dio el comedor nuevamente. Estamos pensando hacer una piscina olímpica atrás mejor. Y mirar bien las cosas. Damos gracias al Señor porque está mi hermano Mario y mi hermana María de vuelta de sus vacaciones. Gracias al Señor ya están de vuelta. Y me dieron dos nombres de Josefa y Aranza. Josefa Aranza. Le damos un aplauso a ella que venía por primera vez. Bienvenida a la casa del Señor. Y esos familiares de la hermana Andrea, ¿cierto? Así que qué bueno que hayan venido y que hayan disfrutado y que sigan disfrutando de lo que es la presencia. Bendiciones para ustedes. Alguien llama a su mamá. Antes de la palabra de los avisos, esta semana, mañana no hay estudio con el pastor José, nuevamente. Mi esposa me dijo por qué, pero no se me olvidó. Tiene que hacer un examen, va a morar al final por él porque tiene que hacer una endoscopia. Sí, eso. Muchas empanadas. No, pero está bien, le fue bien, es de rutina, ¿no? Es de rutina. Pero le fue muy bien a ella, así que agradece la oración. Así que le aviso, mañana hay mensajeras y mañana es el último día en que vamos a orar por nuestros hijos. Mañana 31, así es que mañana vamos a hacer una oración especial. Voy a tratar de llegar lo antes posible para terminar yo las mensajeras con una oración por todos nuestros hijos. ¿Les parece? Así que ahí para que me aguanten un poquito para alcanzar a llegar. ¿Qué más? El martes está la oración a las 4 de la tarde, el jueves el culto a las 7, el sábado la oración a las 8 y el domingo a las 10:30 la escuela bíblica y a las 12 el culto general. Esos son los avisos. Bien, vamos a la palabra entonces. El domingo pasado compartimos la palabra del Señor, ¿cierto? Y hablamos de que lo que el Señor necesita para que el gozo de nosotros sea cumplido, el gozo del Señor sea cumplido en nosotros, lo que Él necesita es que haya una relación en nosotros. Por eso es que la Biblia dice que separado de mí, nada puede pasar. Entonces, por eso es que esta semana la oración fue individual de cada padre o madre por su hijo. ¿Cierto? Y lo explicamos por qué. ¿Por qué no hicimos cadena de oración en esta ocasión? No. Lo explicamos por qué. Porque los delivery no sirven. ¿Cierto que te lo expliqué? No sirven los delivery. Entonces, yo puedo orar por el hijo de mi hermana fulana, por no nombrar a alguien. Pero yo, el hijo de mi hermana fulana, no lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? En mi oración, lo que voy a hacer es enviarle un delivery para que donde él esté, siga estando bien. Pero el problema de él no es que está mal ahí, sino que el problema es que está lejos del Padre. En cambio, ¿quién conoce más a sus hijos aparte del Señor? Usted mismo. Entonces usted sabe cuál es el problema de su hijo o de su hija. Yo no lo sé, y el que está al lado suyo tampoco lo sabe. Entonces, lo que usted tenía que hacer esta semana era decirle: Señor, yo conozco el problema de mi hija, conozco el problema de mi hijo. Sé que está apartado por esto, sé que está lejos de ti por esto. Y aunque yo sé que lo ha ayudado y esto y otro, sé que la única solución para esto es que Él se acerque a ti nuevamente. Ese es lo que el Señor quería esta semana. Espero que lo hayan entendido. ¿Ya? Al contar del martes volvemos con la cadena, volvemos todo. Si esto fue solamente porque el Señor quería que entendieran eso. La oración del padre y de la madre es la más sabia. ¿Por qué? Porque es la que realmente conoce cuál es el problema. Nosotros tocábamos el tema: pastor, por favor, ore por un primo que se está separando. Y yo, ¿qué? Pues para por todo y cadena de oración por el primo para que no se separe. Pero resultó ser de que el primo se estaba separando porque ya le había sido infiel 3 veces. Entonces le enviamos un delivery y
y no se separan, la mujer lo perdona, pero 6 meses después, ¿qué va a hacer? Va a volver a hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es el que está lejos de Dios. Entonces, ¿cuál tendría que ser la oración? La oración tendría que ser: Señor, permite que la señora mantenga firme su posición, para que él entienda de que ahora necesita del Señor. ¿Me entienden? No sé si me explico hasta aquí. Eso es lo que yo quería esta semana. Por eso es que lo hicimos así esta semana. Hoy día terminamos con el último estudio del gozo, ¿cierto? Ya se le ve cara de gozo pegada. Se le ve cara de gozo. Miren, hoy día va a ser el último. Lo que queremos al final de todo esto es que nuestra vida sea llena de gozo, sea como un reino del gozo, un reinado de gozo. ¿Lo creen así? Ustedes lo necesitan así, siendo un reinado, una fortaleza, nada que quebrante su gozo. Miren, para explicar esto, le quiero ver si mi hermano Johnny puede compartir un mapa que traje. Miren, ese mapa es el mapa que pertenece a Israel. Mira, principalmente este mapa era, según lo que Dios le prometió, era desde el Nilo hasta el gran río Éufrates. Aquí ni siquiera asoma el Nilo y ni siquiera asoma el Éufrates. ¿Por qué? Porque finalmente fue así como quedó. Pero lo que Dios le prometió a Israel era 20 veces más grande que esto. Miren, el hermano Dios le va a ir proyectando los versículos. Usted si quiere anótalo para que podamos ir entendiendo esto. El libro de Génesis, el capítulo 15 del libro de Génesis, desde el versículo 18, dice: en aquel día, no sé si ya lo proyectó, se está proyectando. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Mire, ¿con quién lo hizo? ¿Con Abraham o con Abraham? Con Abraham. Mire, con Abraham. Todavía ni siquiera le ponía Abraham. Mire, desde el tiempo que hizo esta promesa, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Desde dónde? Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, lo que le estaba diciendo en un principio. La tierra de los ceneos, los cerezeos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amarreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Amén? Entonces, eso era lo que Dios le había prometido a Abraham para su descendencia. ¿Cuántos creen que las promesas del Señor son fieles y verdaderas? ¿Lo cree así? Eso era lo que Dios había prometido para que se formara el reino de Israel. Y lo que dice Dios, así es, ¿cierto? Sin embargo, no terminó así. Lamentablemente, Israel terminó ocupando una pequeña porción de lo que Dios le había prometido. Incluso más chica que el mapa que yo les mostré en un principio. Y miren, la Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 3, el hermano Jonathan ahí nos va a ayudar. Jueces capítulo 3, el verso 5, dice así. ¿Lo proyecto ya? Miren, así los hijos de Israel habitaban, ¿qué dice? ¿Pero qué dice? Habitaban entre. ¿Ese era el plan de Dios? No, ¿cierto? Dice el texto: habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes
de acera. Qué triste que una promesa tan grande de parte del Señor haya terminado de esta forma. Y Dios no miente. Eso hay que tenerlo claro. Dios no miente. Dios lo que dice, así es. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué, si Dios había dicho que la nación, el reino de Israel, iba a ser tan grande desde el Nilo hasta el Éufrates, qué pasó? ¿Por qué Israel terminó ocupando una pequeña porción? Hicieron lo malo. Y se le voy a decir, vaya usted al libro de Josué 9, mientras yo le explico un poquito la historia para no tener que leerlo todo. Josué 9. Cuando Moisés murió, ¿se acuerdan quién vino después de Moisés? Josué, ¿cierto? Josué fue el encargado de liderar y tomar la posición y conquistar lo que Dios había prometido, ¿cierto? Él fue el encargado. Antes de llegar al río Jordán, antes de llegar a Jericó, que era la fortaleza más grande que tendrían que derrotar, dice la Escritura que se toparon con algunos reyes de Basán y los de Og, y dice que los derrotaron facilito. Todo eso llegó a rumores de Jericó. Entonces, ¿qué es lo que hace Josué? Envía 2 espías, ¿cierto? Para poder ver cómo están las cosas allá. ¿Y se acuerdan cómo estaban? Estaban todos, ¿se acuerdan? No, lo vimos en la primera clase del gozo. Todos temblando. El hermano Tito estaba así. Todos temblando, todos con miedo. ¿Por qué? Porque habían oído que habían derrotado a los reyes de Basán, de Og, y además de que el Señor, su Dios, había abierto el Mar Rojo, que el Señor, su Dios, les proveía de maná, les proveía de codornices, les proveía de una nube para poder cubrirlos del sol y una nube de fuego para poder calentarlos en la noche, además de los calzados, todo lo habían oído ellos, por nombrar algunas cosas. Entonces todos ellos estaban desanimados, habían perdido el gozo, habían perdido el gozo. Entonces, cuando Dios abrió el río Jordán para pasar y luego derrumbó lo que eran los muros de Jericó, pasó que como que Josué dijo, este era el rival más difícil que teníamos. Los que vienen ahora, papitas, como se dice. La siguiente ciudad que venía era la ciudad de Ai. ¿Cómo se llama? Ai. Entonces, como venía con un cierto grado de confianza, dijo, vamos a mandar 3.000 hombres más. Suficiente. Esto todo sale en los relatos de Josué 8, lo estoy resumiendo para no tener que leer. Pero ¿cuál fue el problema? 1, se confió, y 2, había un personaje dentro del pueblo de Israel que se llamaba Acán. No sé si se acuerdan de Acán. Bueno, Acán cometió el error de tomar algunas cositas de Jericó, las cuales estaban prohibidas. ¿Por qué? Porque estaban malditas. Tomó una moneda de oro, unos lingotes de oro y otras cosas más. Producto de esas cosas que tomó Acán y producto del exceso de confianza de Josué, este pueblo de Ai los derrotó. Cuando Josué se dio cuenta de que había un personaje dentro del pueblo que había hecho esto, bueno, los tomaron a él, su familia, todos, los apedrearon a todos, y luego fueron nuevamente a la batalla, y ahí sí que ganaron. Cuando Israel perdió con la Ai, las siguientes ciudades que venían, como sabían que Israel era poderoso, había derrotado a Jericó,
dijeron, ¿qué les parece si mejor nos juntamos? Nos potenciamos entre varios para poder ganarle a ellos, si no, no les vamos a poder ganar. Pero uno, y esto es lo que vamos a leer ahora, que dijo, tengo una mejor estrategia. Josué 9, no sé si lo tiene proyectado, qué rápido, hermano, usted, una bala. Josué 9, desde el verso 1, dice así: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Se pusieron de acuerdo. Más, escuchen esto, los moradores ¿de dónde? De Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, ¿usaron qué cosa? La astucia. Pues fueron, ¿qué cosa? Se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y fueron viejos de vinos rotos y remendados. ¿Qué sucedió acá? Los Gabaón, dijeron, oye, usemos la astucia con él. Mintamos, lleguemos de Josué y digámosle, Josué, nosotros venimos de muy lejos. Hicieron como que venían con ropa ya vieja, con pan duro, así para simular que venían de muy lejos, pero en realidad era la tercera ciudad que tenía que derrotar Israel. Ellos usaron la astucia y dijeron nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? La instrucción era de que no podían hacer alianza con nadie. ¿Cuál era la instrucción? Que tenían que y derrotarlos a todos, ¿cierto? Miren lo que siguió pasando. Verso 5. 5. Y zapatos viejos y recocidos en sus pies convertidos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Verso 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, es decir, revisaron si realmente eran que venían de tal lejos y tomaron para ver, oye, sí parece que de verdad ellos vienen de muy lejos. Y sigue diciendo, y no, dígalo fuerte. Grave error, ¿cierto? Grave error. Verso 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. El problema es que después sigue el relato, que al tercer día se enteraron de que no venían de tan lejos como decían, sino que eran vecinos. Eran las siguientes 2 ciudades que tenían que ellos derribar y masacrar. Pero como habían hecho una alianza, un pacto con ellos, no los podían matar. Entonces Josué lo que hizo, lo reunió todo y le dijo: ustedes a contar de ahora son malditos. Y lo único que van a poder hacer en medio de nosotros, van a hacerse cargo de cortar la leña y de traernos agua, el trabajo más pesado y duro. Pero no tendrán ninguna opción dentro de nosotros porque ustedes son malditos. Lamentablemente eso duró solamente un par de años, porque como hemos leído en la Escritura, ellos igual se
se unieron a ellos, se juntaron con ellos y lamentablemente sus costumbres, sus creencias y sus adoraciones se cambiaron tal cual como lo había dicho. Y hoy en día, si uno analiza quiénes son estos los amorreos, los jebuseos, los jebeos y todas estas cosas, ¿saben quiénes son? Hoy en día son los de Siria, los del Líbano, los de Irán, todos los que hoy buscan cómo acabar con Israel. Pero ellos no tenían que estar ahí. No tenían que estar ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué error cometió Josué? No consultó a Dios, ¿cierto? Y yo le pregunto a ustedes, porque ustedes son muy estudiosos, ¿sabían ustedes? ¿Por qué no consultó a Dios? ¿Estaba enojado con Dios? Porque uno no consulta a Dios generalmente porque está enojado con Dios. Nada, no le pregunta nada. O porque no es bueno para orar, pero ¿por qué no consulta a Dios? Hermana, una estrellita aquí. El error de él fue que no consultó a Dios. Pero él no consultó a Dios porque estaba con exceso de confianza. Y el exceso de confianza, mis hermanos amados, es el peor y el más peligroso de los enemigos del cristiano. Ejemplo, David, ¿se acuerdan de qué trabajaba David cuando chiquitito? Pastor de ovejas. ¿Y se acuerdan contra quién tenía que pelear para defender su oveja? Contra leones y osos. ¿Usted podría trabajar a su hijo en eso? Como que amén, hermano. Nadie podría trabajar a sus hijos en un trabajo tan peligroso como eso. David, hermanos amados, era siempre rechazado por sus hermanos. David, siendo adolescente, tuvo que pelear con un gigante de 3 metros. David, mis hermanos amados, tenía que lidiar contra un suegro, que era el rey Saúl, que de repente lo amaba y de repente quería puro matarlo. Gracias al Señor que esos suegros no existen hoy. Hermano, siempre con el peligro latente. ¿Qué lo llevaba a eso? A siempre estar necesitado del Señor. ¿Amén? ¿Cuándo se relajó David? Cuando ya tenía todo su reinado formado, un trono, un palacio, todos los enemigos sobre sus pies. ¿Qué hizo David? Se relajó. Y cuando vino el relajo, ¿qué sucedió? Cayó. ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Entonces, para la iglesia, aquí viene el mensaje para la iglesia. Cuidado con los excesos de confianza en nosotros, en nuestra vida espiritual. Porque a veces nos sentimos como, no, si yo no tengo problema con esto, yo no tengo problema con esto otro, yo aquí y allá. Pero cuidado, porque el mínimo exceso de confianza nos puede hacer caer. ¿Cuál fue el otro error que cometió Josué? Aunque indirectamente porque fue Acán el que había escondido esas cosas. Iglesia del Señor, cuidado con los excesos de confianza. Segundo, cuidado con los pecados ocultos. Esos pecados que nadie más los vio. Claro, yo sí, pero el que está al lado suyo no tiene ni idea que te pasa. Y uno que hace, los barre debajito de la alfombra. Cuidado, porque esos pecados nos pueden llevar a una destrucción también. ¿Amén? Y esto lo digo porque el reino de Dios, que fue el que mostramos en el mapa, hoy en día el reino de Dios está ¿a dónde está? ¿En qué parte está? En usted. ¿Es así o no es así?
Cuando vienen los discípulos y decían, Señor, enséñanos por favor a orar. Y Él le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga. ¿A dónde? A nosotros, a usted, ¿cierto? A mí, a nosotros. Y hágase su voluntad, ¿cierto? ¿Cierto? Eso es lo que, ¿en dónde? En su reino. ¿Y dónde está su reino? Hágate así. Aquí está su reino. Ahí está el reino del Señor. Entonces, lo que pasa es que, ¿cuál es el problema de nosotros, la iglesia? Nosotros queremos salir a establecer el reino de Dios afuera. Y está muy bien, está perfecto. Pero primero, asegúrese de que el reino de Dios esté formado en su merced. Eso es lo primero, mis hermanos amados. Eso es lo primero. Asegurarse de que el reino de Dios está establecido en usted y que el que reina es el Señor. Eso es lo primero. Y si tiene algún amorreo, filisteo, jebuseo, jergeo y todos los geos, la instrucción es sáquelos de ahí ahora. ¿Por qué? Porque si no lo sacamos, nos va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Que de un tremendo territorio que le entregó el Señor, quedó con algo chiquitito, incómodo, además, y lleno de problemas. Hasta el día de hoy, ¿es así o no es así? Hasta el día de hoy. Miren, para explicárselo mejor. Vamos a Gálatas. El hermano lo va a ir compartiendo. Gálatas. El libro de Gálatas, el capítulo 5, nos va a ayudar mucho con esto. El libro de Gálatas, el capítulo 5, el verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, hay un conflicto en el reino. Así como hay un conflicto en Israel, ¿hay conflicto en Israel o no hay conflicto? Hay conflicto. Asimismo hay en este reino un conflicto. ¿Entre quién? Entre la carne y el Espíritu. ¿Es así o no es así? Amén. Entonces, ¿cuáles son las características del Espíritu? El fruto. El fruto. Ojo que dice el fruto, ¿cierto? El fruto, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Es el fruto, no son los frutos. Porque hay que decir, pastor, yo con paz, con gozo, voy súper bien, pero con mansedumbre, te complicaba. ¿Me entiendes? No sirven separados, es junto. Si no, no sirve. ¿Ya? ¿Amén? Qué bueno. En cambio, lo de la carne, que está en el verso 17, o 18, más bien digo, dice, y 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. ¿Y dónde está el reino de Dios? Es decir, si no están con nosotros estas, pero si están esas, significa que el reino de Dios no ha sido formado en nosotros. Grave noticia. ¿Cierto? Grave noticia. Por eso es que el Señor hoy día nos quiere amonestar con esto. Estas cositas que son de la carne, se da cuenta que son las
obras de la carne, las obras. Es decir, estas no trabajan juntas, estas trabajan separadas y nos van atacando constantemente. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Con el fin de hacernos caer. Algunas de estas, si no todas, vienen de fábrica en nosotros. Yo se lo voy a explicar por qué. Vienen de fábrica en nosotros. Pero lo que buscan es poder atacarnos y poder lograr hacernos caer. Miren, hice una figura que el hermano Johnny nos va a ayudar. Porque trabajan por separados las obras de la carne. Están las que trabajan para atacar nuestro espíritu. Son idolatría, hechicería, herejía, superstición. ¿Qué es la superstición? Son aquellas cosas cuando uno le da importancia, como por ejemplo lo que estudiamos el domingo pasado, el Feng Shui, ¿se acuerdan, no? Esto que habla de las piedras y los poderes y las energías y todas esas cosas, mis hermanos amados, son gabonitas, son amorreos, son fiteos que buscan tomar posición en nosotros y dejar que el reino de Dios no sea establecido en nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos amados, mucho cuidado, porque todas estas cosas lo que hacen es generar un conflicto con nuestro espíritu. ¿Amén? Y hay que sacarlos, desalojarlos y erradicarlos de nosotros. Están también los que trabajan para poder atacar nuestro cuerpo, nuestras pasiones. Ahí entran adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías, borracheras, entre otras que todavía. Y están también las que buscan atacar nuestra alma. Y en ellas están las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, los homicidios y otros más. Yo decía en un principio de que todas estas vienen como de fábrica en nosotros. No es que Dios nos creó así, ojo, no se me ha equivocado. No es que Dios nos creó así. Pero nuestra naturaleza pecaminosa, cuando fuimos formados, la naturaleza pecaminosa también entró con nosotros y con nosotros entró estas cosas. Y dice, pastor, ¿cómo es? Yo le pregunto, un niño de 1 año, cuando hace pataletas, se llega a poner rojo, se aira de rabia, de enojo. Dígame ¿usted le enseñó a hacer eso? ¿Cómo entonces? ¿De dónde sacó eso de tener ira? Porque vienen de naturaleza. Cuando viene un niño y está jugando con un juguete y lo deja ahí y se va para otro lado, y viene otro niño y va a agarrar el juguete y le dice, no, es mío. ¿Quién le enseñó a hacer así? Si los papás siempre enseñan que compartir, ¿cierto? No me decir que le enseña que tiene que ser así. ¿Ah? ¿Quién le enseñó a ser envidioso? Nadie. Es que vienen de la naturaleza en nosotros. Están formadas producto del pecado original. Para nosotros los adultos, la lascivia, los pensamientos pecaminosos. Esto que de repente uno está viendo un pensamiento, mira, yo no lo estudié para esto. No es que uno estudie lascivia 1, 2 y 3. Uno vienen, están formados y están arraigados en nosotros. Eso hay que erradicarlo. Hay que sacarlos inmediatamente de nosotros. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no podrá ser formado el reino de Dios en nosotros. ¿Amén? ¿Me tienen hasta aquí? Qué bueno. Miren, si hay cero en mí, no puede haber gozo. ¿Es así o no es? Si hay cero, no puede haber gozo. Si hay adulterio, no puede haber paz. ¿Quién puede vivir en paz si ha adulterado? Anda asustado todo el rato, que no me vean, que no me revisen el teléfono. No hay paz en las personas, por nombrar a algunos. No hay paz en la vida de las personas. Si hay celo, no hay gozo. ¿Me entienden? Entonces, todas estas cosas tienen que ser erradicados
en cada uno de nosotros. Y cuidado con los excesos de confianza, porque alguien puede decir, pastor, yo de todo esto me quedan como 2 todavía, pero tranquilo, pastor, porque las tengo controladas igual. Cuidado con los excesos de confianza. Es como que diga, no, yo antes era bueno para bailar, pero ahora no. Así que voy a ir a una fiesta para ver quién se me mueve las piernas. No, se vaya a meter ahí. O el que tiene problemas con el trago. No, voy a acompañar a un amigo al bar. Total, yo con eso ya no tengo problema. Sí, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y saben quién es el primer hombre que no tiene que confiar? No en mí. Usted. Sí, hermano, en nosotros mismos donde tenemos que tener cuidado. Entonces, primer consejo para la vida de la iglesia, no te confíes. Mira que está al lado tuyo, no te confíes. No te confíes. Si el reino de Dios no ha sido formado en ti, es porque todavía hay amorreos, o hay jebuseos por ahí que hay que expulsar. Segundo consejo, no guardes pecados ocultos. Aunque nadie te haya visto, Dios te ha visto. No lo sacas a la luz. No aquí, no aquí, delante del Señor, ¿cierto? Se arregla con el Señor. Pero por eso el Señor dice, hijitos míos, y si alguno pecare, abogado tenemos a Jesucristo justo. Vaya delante del Señor y diga al Señor, yo tengo un pecado oculto de años. Y no lo había confesado porque en realidad nadie sabe de esto. Pero tú sí sabes. Confiéseselo al Señor, cuéntele al Señor esas cosas. Pero por sobre todas las cosas, no hagas alianzas con ninguno de ellos. ¿Me escuchó? No haga alianzas con ninguno de ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, es cuando uno hace cosas sin consultar a Dios. Es cuando uno hace alianzas. Ejemplo. Estos son ejemplos al aire que voy a tirar. El horóscopo. No, si yo lo leo porque en realidad estoy leyendo el diario y de repente aparece y lo leo. Ese es un jebuseo. Ejemplo, un elefante negro para la suerte. No, tengo este elefante negro para la suerte. Es que me lo regaló mi tía que me ama tanto y si no lo pongo ahí se va a enojar. Hermano, eso es un amorreo. Como un billetito. Miren, cuando empezamos a tolerar cosas y empezamos a explicarnos nosotros mismos, no, yo hago esto, pero eso no está mal, está bien. No hay problema. Cuando nosotros empezamos a tolerar las cosas y a explicarnos nosotros mismos por qué las toleramos, eso es hacer alianza. No, si yo no tengo idolatría con él, yo tengo admiración. ¿Me entienden? Entonces, eso es hacer alianza. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Cuidado con darle un rinconcito a los pleitos. ¿Ah? Por ejemplo, pleitos. No, lo que pasa, doctor, es que yo no es que sea peleador, es que yo tengo el celo de Dios. Se pelea con todo el mundo. Ahora mismo tuvimos un hecho lamentable en Santiago. Estaban estableciendo el reino de Dios ahí, pero ni siquiera había sido establecido el reino de Dios en su vida. Y a la primera se agarraban a todos, hermanos amados. Miren, ¿de qué manera es glorificado Cristo ante algo así? Nada, no estoy entrando en tela de juicio, no estoy juzgando, no, estoy explicando esto para que a nosotros no nos pase. Nosotros, cuando salimos a predicar, extendemos el reino de Dios, pero el reino de Dios tiene que estar formado en nosotros. No podemos a la primera reaccionar rápidamente, el infierno te van a comer los osos, no, esto tiene que estar formado en nosotros. Y cuando eso está formado nosotros podemos establecer el reino de Dios. ¿Amén? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado cuando de alguna forma tratamos de hacer alianza con alguna de estas cosas, mis hermanos amados. Y tratamos de justificarnos nosotros mismos. Hay que entender de que
hay que entender de que Israel derrotó a todos los enemigos. Y el único que no derrotó fue a los gabaonitas. Y por no derrotarlos, tiene la consecuencia que trajo. Y ojo con esto, se lo quiero dejar bien en claro. ¿Se acuerdan qué le dijo Josué a los gabaonitas? Les dijo: por esto que hicieron, van a ser malditos. Y lo único que van a hacer entre nosotros, van a ser encargados de la leña y del agua. Un trabajo muy chiquitito, lejos de todo. ¿Dónde terminaron? Juntándose con las mujeres y los hombres de Israel, formando parte de ellos, sus dioses entraron. Así es el pecado. El pecado no necesita que tú le des un espacio grande en tu corazón. El pecado necesita un pequeño espacio nomás, una pequeña grieta para que él pueda entrar, y lamentablemente cuando él entra causa estragos en la vida de la persona. Y en eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Amén? Póngase de pie. Tú sabes cuál es el gabaonita que está en tu vida, ¿cierto? Y que le hay dado el espacio. Porque yo sé que has fallado. Y no porque yo sepa, porque yo también he fallado. También he fallado. Y el llamado del Señor es, primero, a no confiar. Sé que has luchado por hacer las cosas bien. Se da cuenta que uno, no, si ahora sí, y termina el día y lo hace mal igual. Ay. Sé que uno lucha con el chisme, te llegó el chisme. Ay, que está aquí, quiero contarlo. No, pero no debo. Y lo termina contando. ¿Cierto? Porque hay una lucha, hay un conflicto, hay una guerra. Pero lo que el Señor desea es que nosotros podamos confiar en Él. ¿Sabes? La lucha más grande no es contra nuestros enemigos. ¿Sabe contra quién es? Es contra los que nosotros toleramos, contra los que nosotros los dejamos paz. ¿Se ha dado cuenta que hoy en día al adulterio ya no le llaman adulterio? Le llaman tuve una first. ¿Se ha dado cuenta que a la fornicación ya no le llaman fornicación porque suena feo? Tuvo un desliz. ¿Y sabe por qué hacen eso? Porque quieren quitarle poder y autoridad a la palabra del Señor. Y nosotros no podemos caer en eso. Nosotros tenemos que entender de que lo que el Señor quiere es que todas estas cosas salgan de nuestra vida. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea establecido en nosotros. ¿Cuánto lo quieren así? Ahí mismo donde tú estás, ora al Señor y dile al Espíritu que te diga cuál es la gabaonita que tú quieres, que lo has acomodado, que le permitiste estar ahí, que le has permitido quedarse. Tú sabes cuál es. ¿Cuál es la gabaonita que le has dado un lugar, que le has dado un espacio? Hoy día es el momento para expulsarlo y decirle: no tienes autoridad aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero que el reino de Dios sea establecido. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Señor, sabemos que el reino de Dios no ha sido formado en nosotros. Y si no ha sido formado, ha sido porque aún hay gabaonitas en nosotros. Aún hay rencor, aún hay rencilla, aún hay odio a algún fulanito, a alguna fulanita. Aún hay un chisme, aún hay un pensamiento. Señor, y todas estas cositas, Señor, impiden que el reino de Dios sea formado por completo. Hay una promesa grande, grande en nosotros, pero esa promesa no va a poder ser formada mientras no le demos el espacio al Señor. Mientras estos gabaonitas sigan con astucia tratando de acomodarse en nuestras vidas, el llamado del Señor en esta tarde es a expulsarlos a todos ellos. Ninguno de ellos puede
ni debe estar en nuestras vidas, para que así el reino de Dios sea formado en nosotros. Y así el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza sean formados en cada uno de nosotros. Señor, así como dice el salmista, Señor, ayúdanos, Señor mío, ayúdanos a poder reconocer cuando hay pecado en nosotros, Señor mío. E incluso a aquellos que tal vez, Señor mío, no los vemos o no los reconocemos, Señor mío. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento y decide en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Te damos gracias, Señor mío. Te damos gracias porque sabemos que tú harás la obra. Esa obra, ese reino que tú quisiste formar para Israel, hoy día lo quieres formar en nuestras vidas. Señor, que no cometamos el mismo error que ha cometido Israel. Que no nos confiemos. Que no tengamos pecados ocultos. Y que no hagamos alianza con nuestros enemigos. Te lo rogamos todo esto en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.